desde pequeña, mi padre me enseñó el amor y el respeto por el cine español y mi madre hizo lo mismo con el teatro. De hecho, yo me enamoré del teatro, siempre digo, gracias a mi madre, un día me llevó. Por eso me hace tanta ilusión, me hace tan feliz el encuentro que estamos teniendo hoy. De hecho, ayer llamé a mi padre, en plan, papá, ¿sabes con quién converso mañana? Así que gracias porque has estado toda mi vida presente desde que he crecido. Te pude ver con las criadas, también aquí en el Teatro Olimpia. Tenía yo la duda ya, porque sabía que él ya ha venido con todas las noches de un día, pero con Carmelo Gómez, pero no sabía. Digo, yo creo que viene también con las criadas. Sí, sí, con las criadas, que te disfrute también con Aire Borrachera. Sí. Y nada, por eso hoy estamos aquí en el Teatro Olimpia presentando Las amargas lágrimas de Petra González, donde vais a estar del 21 al 26 de octubre. Sí, esta semana entera, sí. Así que bueno, bienvenida antes de nada y gracias por tu tiempo. Nada, gracias a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que bien, contenta, porque a mí tengo raíces, yo tengo raíces aquí en Valencia. Sí. Quiero mucho Valencia, me gusta mucho, mi familia, mi padre ya nació en Madrid, pero toda su familia viene de Valencia, no sé, me hace mucha ilusión venir, me encanta estar aquí. Así que espero que vaya bien la función y muy contenta. Que sí. A mí siempre me gusta hacer un pequeño viaje por vuestra carrera. En este caso vamos a concentrar muchísimo en el apartado del teatro. Presentarlo, como decíamos, la vida a Petra en esta función. Hemos hablado mucho en el pase de prensa de la obra que se estrenó en el 71 y luego de la película. Sí. A ti, en este caso, para la construcción de tu personaje, del de Petra, el conocer o no la obra y darle forma a tu propia versión de Petra, ¿eso te ha influido? ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? Bueno, sí que claro, yo conocía la película, la obra luego me la leí, y sí que vi la película que ya conocía, la volví a ver un par de veces, aunque luego no tiene nada que ver, porque primero es teatro y luego Raquel ha hecho su versión y el mundo de Raquel y su forma de expresarse no tiene absolutamente nada que ver con la película. Entonces, a mí me gusta, de todas formas, por entender el mundo de Fassbinder y por intentar entender qué había debajo, aunque luego es otro medio. Claro, cuando hemos hablado, y más en este caso, a mí me preguntan muchas veces entre diferencia entre cine, teatro, pues aquí está muy claro, es una obra que no sabemos cómo la hizo dirigida en teatro, pero la famosa es la película y ahora se lleva al teatro. Entonces es un lenguaje tan diferente que, aunque yo claro que la he visto y para entender un poco todo ese mundo y lo que está pasando, ¿no? En esas miradas, en esos silencios, en esas formas de hablarse y de tratarse, pero claro, es que eso luego te tienes que olvidar de alguna forma para construir un personaje. Para el teatro, que tiene otra forma, tú tienes que llegar a otra forma al público, y más encima dirigida por Raquel Camacho, porque ella tiene realmente un mundo y un simbolismo y una expresividad muy diferente, muy diferente. Y muy diferente a lo que yo también estoy acostumbrada a hacer. Entonces, bueno, también era un reto para mí, con algunas dificultades y con conversaciones interesantes también y con dificultades entre Raquel y yo de adaptar estas formas también de trabajar, pero por eso mismo también apasionante, ¿no? De descubrir un lenguaje, porque cuando veáis la función veréis que es realmente muy diferente, ¿no? Cómo lo expresa Raquel. Pero pasa lo mismo en realidad. Bueno, a ver, la historia es una historia sencilla, es que la historia es una historia de un desamor, en realidad. Es una mujer que se acaba de separar y de pronto viene una chica joven y se enamora perdidamente de ella. Y entonces cae en ese amor y en ese desamor, entonces no es más que una historia de amor, o sea, realmente. Pero hay tantas cosas, porque Fassbinder es tan sutil y habla de tantas cosas y esos personajes tienen tantos lados que es muy interesante luego trasladar eso y llevar eso, y en qué se percibe más en una película con un primer plano lento de la cámara moviéndose y se va a enfocar un cuadro y unas sombras y unos misterios, o en una propuesta como esta, en lo que se centra Raquel, ¿no? Que elige también expresar.
Y aparte de lo que te decías, ¿no? Del cambio, hemos hablado mucho aparte de la potencia que tiene la escenografía Sí, en esta obra de sí, teatro. sí. Bueno, acordé con todo este mundo de Raquel, que es muy expresivo, muy simbólico, muy grande, muy eh, espectáculo en el sentido de que es algo grande, ¿no? Hay música, hay canciones en directo, o sea, es otro tipo de cómo expresa. A ver, los actores de Última, claro, yo tengo mis ideas, pero al final estás en manos de un director que quiere hacer su visión o su versión y lo que ella considera que quiere expresar, ¿no? Entonces, ella en ese mundo y en esa forma de expresarse de Raquel, pues ese amor y rabia que tanto ha hablado, tiene mucho que ver con esta función y eso es torturante. Eso ahí hay algo de desgarro, de rabia, de hipocresía, de desamor, de grito, no es una cosa sutil, pequeña. Eso no es. Pequeñas explosiones, ¿no? Es otra cosa, no es llevar ese mundo del que habla Fassbinder a esa explosión, ¿no? Que en la película hay quizá esa análisis o sí, acercamiento a ese mundo y a lo que está pasando y a lo que está criticando, ¿no? Y lo que está mostrando, pero desde una forma que les hace una expresión. Y a mí una de las cosas, Ana, que me gusta mucho cuando hablo con ustedes, es que, claro, yo antes no era consciente, pero me encanta porque muchas veces me decís que el personaje, cuando estáis en la mesa italiana leyendo el texto que os dais, cuando pasa X tiempo de representaciones, es como un crecimiento continuo del personaje, que es algo que os regala el teatro. En este caso, desde que tú empezaste a leer a Petra, ya lleváis muchas giras y muchas funciones. Esa evolución, ¿cómo la estás notando tú? O sea, ¿has descubierto ahora que digas tú, ostras, pues no me acordé que en la mesa cuando la leí era así? Bueno, a ver, el personaje cambia mucho efectivamente desde que lees, pero bueno, hay algo que ya sabíamos de ese mundo de Raquel y de cómo lo quiere expresar, pero claro, lo vas encontrando. O sea, yo, por ejemplo, además esta función se estrenó, como muchas veces ocurre que naces pues en Madrid, cambiando muchas cosas hasta el último momento. Es una escenografía complicada, muchos movimientos, muy coreografiadas muchas cosas, y entonces, y muy, pues eso, grande y expresivo todo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso quizá creo que lo que hemos ido ganando todas a lo largo de hacer la representación es, sin caer en el naturalismo ni ninguna de esas cosas que Raquel se distancia mucho. Raquel hablaba mucho de ese melodrama distanciado, o sea, que no, pero darle fondo también a todo eso, ¿no? O sea, ¿qué está pasando por dentro? Yo creo que quizá lo que más he ido descubriendo a lo largo de las representaciones es esas lágrimas de dónde viene esa soledad, tremenda soledad. Creo que en toda esa explosión que uno va haciendo te vas dando cuenta que todo eso que está cubriendo, de dónde está y cómo está tapado y esa base no la vas, aunque luego la cubramos, ¿no? Yo creo que eso es lo que más he ido notando en las amargas lágrimas. Sí, entender de dónde vienen, y yo creo que vienen de una profunda soledad. Es algo muy actual, que muchas veces dentro de... Claro, porque es una mujer que está en el momento de más éxito, en el momento por el que ha luchado toda su vida. Reconocimiento, éxito, poder, dinero, pero tiene mucha soledad. En el amor, en las relaciones, no encuentra cómo relacionarse de verdad con las personas. No hay soledad. Me quedaría hablando contigo muchísimo tiempo,
pero no te quiero robar mucho tiempo ya, que sé que ya empieza con las presentaciones. Pero hay una pregunta, Anne, que a mí me encantaría hacerte, porque antes te hablaba de que yo me enamoré del teatro gracias a mi madre. He tenido la suerte de poder verte ya con las criadas, ahora me encantará verte con esas amargas lágrimas. Y yo sé que mi vida y mis momentos, tanto los buenos como los malos, no sería lo mismo sin el teatro, que es donde primero me vuelvo a reencontrar con mi madre y luego es donde me aíslo mucho del ruido que hay fuera. Para ti, ¿a ti cómo te ha transformado, ya no la profesión en sí, sino completamente el teatro, el subirte a un escenario, cuando tú estás ahí arriba? ¿Cómo ha sido? Pues quizá como ese refugio, ¿no?, del que tú hablas, ¿no? Porque el cine también, o sea, cualquier cosa que nos haga salirnos de nuestra vida, de nuestras cabezas, de nuestras cosas, pues para mí es interesante. A mí misma, como yo digo, yo no quiero pensar en mí, yo no quiero. A veces me cuestan las entrevistas por eso, porque de pronto es como analizarte o hablar. Yo no sé, a mí me gusta más investigar a otros y ver el mundo y mirar para afuera, no mirarme para adentro. Entonces esa posibilidad me la da esa profesión. Pero es verdad que en cine y en televisión, como está todo tan fragmentado y hay tantas cosas que además no dependen de ti, que luego viene el montaje, luego viene la música, luego viene la cámara, luego viene esto, y luego muchas veces la falta de ensayos. Entonces el teatro, cuando he empezado a disfrutarlo de verdad, me da ese realmente viaje a otro lugar, a otra vida, y además el poder subir a un escenario y hacerlo con ese más control de lo que estás haciendo a veces que en el cine. A ver, es difícil, porque también en el cine hay control. Tú sabes que está la cámara aquí y lo que es una mirada o un nada, todo, ¿no? Pero el teatro tiene otra cosa de la continuidad. Es lo que es bonito. Y entonces eso realmente, y como tienes que estar en la concentración y todo, y sabiendo que tienes una energía que se va como reciclando y como que se va alimentando de uno a otro, ¿no? Entonces eso sí que es realmente como conocer otro mundo, otra vida, como meterte en otro... Sí, como viajar, como un viaje, como si estuvieras en un sueño, ¿no? Qué guay, Ana. Pues muchísimas gracias y muchas gracias. Gracias por regalarme tu tiempo y este momento. A ti. Y que me gusta mucho que te guste tanto el cine y el teatro. Sí, y que vas a venir a verla. Sí, quiero intentar venir mañana a ver si eso ya te contaré. Claro, si vienes luego me dices a la salida o algo que ojalá te guste, porque realmente es una cosa muy sorprendente, pero es un viaje. Esta obra realmente, bueno, todas, pero esta es como que desde el primer momento visualmente está el viaje que te metes y a ver que la disfrutes mucho.